cada empresa tiene diferentes características para seleccionar el personal, lo que para unas necesitan que tenga unas aptitudes y unas habilidades, para otras quizás no, por más de que en las dos se vayan a desempeñar como vendedores y en la parte comercial. La forma de vestir, que también influye dependiendo del producto o servicio que se vaya a ofrecer para la venta. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a compartir. Ay, no. Acá. Bueno, ahora sí. Desde acá iniciamos. ¿Cuáles son las características personales y las ventas? ¿Cuáles van a ser los criterios para seleccionar los vendedores? Entonces, recordemos que los empleados de una empresa son nuestro principal activo, nuestra inversión. Debemos invertir en ellos porque ellos son los que van a dar la cara por nuestra empresa, ofreciendo los productos y servicios que la organización ofrece. Entonces, actualmente hay una guerra de talento por las empresas. Las empresas compiten para atraer y retener ejecutivos de alto rendimiento, futuros comerciales, empleados que tengan todas las competencias que se necesiten para la venta. Entonces, una consecuencia de esa guerra que hay entre las empresas es que pues aumentan de forma sustancial los recursos tanto de tiempo como de dinero para poder capacitar, desarrollar y recompensar a sus mejores empleados. Por eso es que hay una guerra de talento, porque pues ellos invierten su tiempo y su dinero en capacitar a esos futuros vendedores. Sin embargo, a pesar de que pues, se invierte bastante y como toda situación, toda decisión que tomemos y toda inversión tiene riesgos. Y pues desgraciadamente algunos individuos, algunos empleados terminan por no cumplir con el puesto. Entonces, cuando los empleados abandonan una organización, ya sea de manera voluntaria o obligatoria, pues se pierde una porción considerable de la inversión de la empresa que se hizo en esos capacitando a esos talentos, esos empleados. Entonces, ¿qué categorías podíamos revisar de pronto para poder estimar cuál sería el costo total de la rotación? Pues hay una categoría que se debe tener en cuenta para determinar los costos en los que incurre la empresa por tener alto nivel de rotación, es el costo de separación. Entonces, esos costos implican las entrevistas de retiro, porque, por ejemplo, cuando yo me fui a retirar de la empresa, me citaron a la bolsa de empleo a diligenciar una encuesta. Entonces me hicieron una serie de preguntas, mi nivel profesional, mi nivel de estudios, que para dónde me iba, el motivo del retiro, una gran cantidad de preguntas. No sé quiénes de pronto hayan tenido la oportunidad, de pronto Julián, que ha estado en las entidades financieras, y demás compañeros, si han tenido la posibilidad o cómo ha sido al momento de retirarse de alguna entidad, desde su experiencia. ¿Se retiran y ya, o se retiran y le hacen alguna serie de procesos? Pues yo que he trabajado, digamos, en varias empresas, lo que tipo para saber la satisfacción como del empleado. Sí. Se empiezan a uno, ¿cómo fue? ¿Qué tal fue el jefe directo? Sí, ¿Cómo sí. fue el trato con él? ¿Cuál es el motivo del retiro? Y
gustaría de pronto en un futuro una empresa, bueno, todo eso. Sí, 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 muy bien, excelente, sí. A mí también, me hicieron esa pregunta, ya que lo recuerdo, sí. También en la parte comercial tuve que entregar todo lo que ellos me dieron, como el carnet del banco, tuve que entregarlo, tuve que entregar la base de datos, porque eso pues la que me suministró el banco, porque la que yo pagaba por los eventos a los que eran financiados por mi cuenta, pues yo tenía derecho a quedarme con esas bases y no entregarlas a la empresa. Pero las bases y agendas que me regaló la empresa, y donde yo tomaba los apuntes y los clientes, hasta eso también tuve que entregarle. Una serie como de chaquetas que nos daban para cuando íbamos a eventos y debíamos ir uniformados, eso también lo entregué. Si tenía por ahí créditos firmados que no había concretado algo, también los tuve que entregar. Esa fue mi salida. Y pues la empresa pues incurren en esos costos de entrevista de retiro, en los gastos de la liquidación, todos los impuestos y todo lo de ley que se debe pagar al empleado, los gastos administrativos también. Entonces, a eso hace referencia a los costos de separación. Entonces, como cuando un matrimonio se liquida, se acaba, que también deben todos los temas legales de la separación. Entonces, eso ustedes lo van a asociar y van a recordar a qué hace referencia, así como cuando se divorcian, que van por partes iguales, que partes que lo que es del uno, lo que es del otro. Entonces, para que asocien a esa primera categoría y no me vayan a inventar por allá cosas de internet que bueno, entonces costos de separación es cuando ya nos retiramos de la empresa, nos separamos de esa empresa. Los costos de reemplazo, entonces, pues como su palabra lo indica también, consiste en el dinero que invierte la empresa para traer nuevos empleados a los puestos que dejamos vacíos, que dejamos vacantes. Entonces, todo el costo de entrevistarlos, de evaluarlos, de verificar las referencias. Entonces, eso también implica un costo de reemplazo. Y los costos de capacitación, pues lo que todos sabemos que mientras se capacita a los nuevos empleados, esos empleados que estamos apenas capacitando, no realizan ninguna contribución directa a la empresa porque no están trabajando, únicamente se están capacitando. Entonces, durante ese periodo, las empresas, aun cuando no estemos trabajando, como ya nos contrataron, nos deben pagar salarios, las prestaciones de ley normales, deben también pagarle al capacitador, ¿cierto? Porque él está cumpliendo una labor y está contratado también dentro de la empresa para capacitar a los nuevos empleados y pues de otros capacitadores que de pronto llegue a necesitar. A veces la empresa en su momento de capacitación contrata a agentes externos como los coach de venta, de pronto para que un día venga y nos hable del tema, por ejemplo, de la programación neurolingüística para cerrar ventas y ese tipo de cosas. Entonces contrata a un personal externo que un día nos capacite respecto al tema, nos dé una conferencia de eso. Después de la capacitación, entonces viene el periodo de prueba, donde se espera que pues, la productividad del recién llegado empleado sea un 50% del nivel en comparación con un empleado que ya lleva muchos años en la empresa, o aquella persona que dejó la empresa, la experiencia que esa persona tenía. Entonces, como un nivel del 50%. Recordemos que también todos los gastos en los que incurre el momento de capacitación, por ejemplo, los refrigerios, no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo sí he tenido la fortuna de que las oportunidades de las empresas y los bancos que me han capacitado hacen esa inversión del refrigerio, o si lo capacitan a uno en un lugar especial, que lo citan de pronto en el salón de un hotel, entonces deben
pagarle al hotel la estadía de los nuevos miembros del equipo por un tiempo, o que si los mandan a capacitarse a otra sede, otra regional, a veces cuando los mandan a la sede principal, algunos tuvieron la oportunidad, yo no tuve esa oportunidad, pero sí la gran mayoría viajaban a Bogotá, los que se capacitaban del Banco Popular, viajaban a que los capacitaran a Bogotá, entonces pues la empresa corría con todos los gastos, entonces esos son los costos en los que incurre la empresa. Por eso se habla de que es una inversión, ¿sí? Por eso inicialmente somos un activo de inversión, porque la empresa invierte dinero capacitándonos para que luego le demos resultados y unos rendimientos que se generen a la compañía. ¿Cómo hacer para reducir los costos de rotación? Entonces, en primer lugar, evaluar los procedimientos de contratación. Entonces, muchas empresas aún recurren a las entrevistas tradicionales en el proceso de selección de la fuerza de ventas, donde invitan a los candidatos a que se reúnan con un gerente de ventas y con otros miembros del equipo de ventas, con otros ejecutivos, puede ser, o con otros supervisores. Pero los individuos que se encargan de la contratación a menudo tienen poca o nula capacitación para esta labor, lo que provoca que dependan de preguntas estandarizadas en lugar de una entrevista ya guiada y basada en el comportamiento del empleado. Entonces, hay estudios en los que indican que la probabilidad de contratar al candidato ideal con esas entrevistas que crean pronto los gerentes o las personas que no tienen la formación adecuada para hacer un proceso de contratación, que de pronto las empresas, por ahorrarse el dinero, contratar a un psicólogo, un especialista, pues hacen uso de los mismos jefes que van a ser los que van a, a liderar el cuerpo de ventas, y ellos de pronto no cuentan la experticia en el tema. Algunos tienen de pronto otras profesiones que no tienen nada que ver con el tema psicológico para analizar lo que es una entrevista, sino que las preguntas que a ellos les nacen hacer, pues se las hacen al comercial y ya, pero pues según investigación sí, y sí se halla que pues no son muy buenos. Solo aumenta como el 1% en probabilidad de contratarse al personal idóneo si se maneja ese tipo de entrevistas así. Entonces, en el momento de verificar los antecedentes y las referencias, ya entonces aumenta un poco más la precisión del personal idóneo, aumenta como un 3%. Entrevistar a un candidato con preguntas guiadas y con preguntas que están realmente fabricadas para la contratación de personal, eso ya aporta entre el 7 y 8% en exactitud a la contratación. Entonces, ese tema es el que se debe mirar. ¿Cuál es el mejor método para contratar el personal? Y pues se dice que se trata de que el personal profesional en el tema, el personal idóneo, sea el encargado de hacer las preguntas, hacer las encuestas, hacer la entrevista al personal, y no basarse únicamente por la primera impresión o por la entrevista, porque hay otros factores que aumentan el grado de exactitud al momento de contratar a un personal idóneo, que las vamos a ver más adelante. Entonces, es muy importante. Entonces, seleccionar a los candidatos con una capacidad natural para las exigencias cruciales del trabajo permite un menor tiempo de adaptación y reduce la rotación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debemos contratar al personal de acuerdo que cumplan con las características y las exigencias del cargo que va a desempeñar, que sea coherente con lo que vamos a hacer que los comerciales, o a necesitar que los comerciales vendan. Muy bien. En cuanto al tema de los buenos vendedores, ¿nacen o se hacen? ¿Ustedes qué creen? ¿Un buen vendedor nace o se hace?
de acuerdo a su experiencia. ¿Qué hace? Se ¿Qué hace, hace? se hace. Profe, Dime. mi novio está diciendo que él nació y él me hizo a mí vendedora. Mejor dicho, se está llevando todos los créditos. Porque como él era mi jefe, entonces está echándome en cara. ¿Cómo así? Esa historia nos la tienen que contar. ¿Era tu jefe y ahora es tu esposo? Sí, señora. ¿Qué tal eso? Ahí hay conflicto de intereses. Mejor dicho, nos tienen que contar después. Pronto más adelante toquemos ese tema. Y ahí nos hablan La, de... his- la, la historia de Michael y ¿cómo era? ¿Cómo era que? Megan y... Ah, sí, sí, sí. La historia de Megan, mejor dicho. Ay, qué historia tan bonita y conmovedora van a ser eh, entre ustedes. Muy bien, luego nos la tienen que contar cómo fue ahí con ese jefe y esa empleada, mejor dicho. Bueno, pues los buenos vendedores nacen o se hacen, pues son determinantes de un desempeño efectivo de venta que vamos a analizar. Entonces, una persona estable, autosuficiente, con confianza en sí mismo, orientada a las ventas, con capacidad de decisión, con curiosidad intelectual y muy precisa. Esos son los rasgos de personalidad que una gran empresa aplica para el test de selección de personal para ser un vendedor exitoso. Pero hay una pregunta respecto a eso y es si la presencia o ausencia de esos rasgos está determinado por la estructura genética de la persona y sus primeras experiencias de vida o si se puede desarrollar mediante la capacitación, supervisión, experiencia de que la persona ha sido contratada para ocupar un puesto de vendedor. Entonces, de ahí es donde surge la pregunta, que si los vendedores exitosos nacen o se hacen. Entonces, pues, desde mi experiencia personal, yo digo que se hacen, ¿sí? Yo digo que la formación es en primer lugar muy importante, claro que sí. Luego viene la experiencia que se tiene del cargo y lo demás empieza a fluir. Es como la pregunta que me hacía la clase pasada, Ladycita, creo que es, ¿sí? Ladycita cuando me hizo la pregunta, algo similar de cómo se hacía para coger como cancha en ese medio de las ventas. Entonces lo que yo le respondía era sí, que más que todo se hacía con la experiencia, porque yo nunca me iba a imaginar verme de comercial, de vendedora, de pronto no era lo mío, de pronto no estaba formada para eso, mis aspiraciones eran otras. En la parte profesional, pues siempre a uno lo capacitan para otras cosas. Nunca me vi ahí, nunca creí que tuviera esas habilidades. De hecho, como les dije una vez, cuando me pasaron a la parte externa, muchas compañeras no daban un peso por mí, decían que yo no iba a ser capaz y luego incluso las desbanqué a ellas ganándome el primer lugar. Entonces yo sí soy una prueba fehaciente para la muestra un botón que los buenos vendedores pues se forman, se hacen, ¿sí? Que si de pronto uno no cuenta en el principio con esas habilidades, en el camino uno las va adquiriendo y hasta más, y hasta crea nuevas habilidades, hasta crea sus mañas y sus métodos para vender, hacer una venta como de lugar. Y viendo incluso hasta en contra de las normas, puede ser muchas veces, a veces dicen que, se me olvidó el refrán, el dicho que dice por ahí, los medios justifican, se me olvidó en este momento. El fin justifica los El medios, fin profe. justifica los medios, el fin justifica los medios, esa era, muy bien. A veces entonces en las ciertas tácticas agresivas de venta que sin importar el cómo, pero
toda costa como de lugar. Entonces, yo sí digo que se hace. Pero pues hay empresas que tienen otro pensamiento, tienen otra forma de capacitar y de contratar a sus empleados, porque por ejemplo, la farmacéutica creen que los vendedores exitosos nacen, pero también se hacen. Ellos gastan mucho tiempo y energía en la identificación de características y criterios de selección que ayuden en los logros de los puestos de ventas. Entonces ellos lo que hacen, estas industrias farmacéuticas, es que reúnen información sobre posibles nuevos empleados mediante entrevistas, referencias personales, los test para determinar qué candidatos tienen los rasgos y características que la compañía cree que son determinantes y fundamentales para el éxito en esa labor de ventas. Pero esas mismas empresas también dedican recursos para programar capacitaciones, invierten en la supervisión enfocada en desarrollar habilidades, en conocimiento y motivación de cada nuevo vendedor. Recordemos que la motivación también es un factor importante, un factor de éxito para lograr las buenas ventas por parte de los ejecutivos. Entonces, en un estudio que se hizo hace varios años, la mayoría de los gerentes afirmó creer que los vendedores más exitosos, más que nacer, se hacen, ¿sí? Yo también afirmo lo mismo. Los ejecutivos de ventas y marketing decían que la capacitación y la supervisión son los determinantes más importantes del éxito en las ventas por encima de las características personales de un individuo. Sin embargo, esos mismos ejecutivos comerciales también describieron a hombres y mujeres que conocían como nacidos para ser vendedores. ¿Cuántas veces no vemos a un vendedor estrella y le decimos, no, es que esa persona definitivamente es que nació con el don? ¿Sí? Uno ve que tiene unas habilidades supremamente increíbles de convencimiento, eso se usa todas las técnicas de programación neurolingüística para captar la venta como de lugar, que vimos por ahí ciertas cualidades al inicio, cierto Julián por ahí, que él dijo, hizo, mañana le firmo, mañana voy, sin el cliente haberle dicho que sí, él de una vez aseguró, puso su palabra de que iba dispuesto a la firma, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos pues presenciando y comentando. También, pero otra minoría de ese estudio que se hizo argumentó que los rasgos personales eran importantes para un buen desempeño en las ventas. Por ejemplo, si un ejecutivo preguntaba, ¿se puede enseñar el ego? Hacer que lo aprenda un individuo, se puede enseñar el impulso, la persistencia personal que consigue la venta. Esas características se pueden enseñar. Ese positivismo se puede enseñar, todas las características que se necesitan para ser un buen vendedor se pueden enseñar, se pueden adquirir, porque los pueden capacitar respecto al producto que vamos a tener que vender, nos pueden capacitar respecto al servicio, cómo se diligencian los formatos, pero esas cualidades o aptitudes que necesitan tener los ejecutivos comerciales, los vendedores, que ya son más personales, se pueden enseñar en ese momento de la capacitación, pues había que ver ese tema, pues así, aunque la mayoría de los gerentes creen que lo que una empresa hace para capacitar y desarrollar a sus vendedores es el determinante más importante del éxito de un empresario. Muchos creen también que una compañía no puede poner en el vendedor todos los elementos de éxito y ciertos rasgos personales básicos. Entonces, las preguntas que nos hacíamos, que pues podemos darle el conocimiento, transferirles el conocimiento, pero si ellos no cuentan con las habilidades o les da pena enfrentarse al público. Espérenme un momentico que me están escribiendo de la coordinación. Ya les digo que estoy ocupadita, si no. Espérenme un momento.
Mi profe, sí, espéreme un momentico, estoy en clase y ya se la envío. Sin embargo, fue la última, el último correo que le envié, ese es el acta 35. No, no, ahorita lo escucho cuando salga, bueno. Bueno, entonces es que es como lo que se presenta acá en el salón de clase. Yo les puedo a ustedes brindar todo el conocimiento de cuáles son las tácticas, las técnicas. Ustedes se pueden leer el libro completo en una semanita, aprendérselo todo, porque hay personas que tienen la habilidad para memorizar cosas, pero ya otra cosa es enfrentarse a la realidad, a las objeciones que hacen los clientes, a esos clientes difíciles, ¿sí? Que les dé miedo de pronto hablar en público, que son tímidos y ese tipo de cosas, pues ya ahí sí vendría siendo un poco difícil explicarle el manejo de ese tema, porque eso ya va de acuerdo a la práctica, a la experiencia, al gusto que ustedes tengan por lo que hacen y todo ese tipo de cosas y de factores que es imposible de pronto transmitirlo, ya se adquiere con la experiencia del tema. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, vamos a ver qué investigaciones encontraron respecto a eso. Se hicieron unas investigaciones anteriores con una técnica conocida como metaanálisis que se empleó para integrar y evaluar las conclusiones de un gran número de estudios que se hicieron enfocados a examinar las relaciones que hay entre los resultados que obtienen los vendedores individuales y una cantidad de factores personales y organizacionales que podrían influir en el desempeño de un vendedor para que sea exitoso. Entonces hicieron unos análisis a las variables que las vamos a analizar más adelante para que ustedes vean cuáles son las características más importantes que influyen en las personas, en los vendedores, cuáles son los rasgos personales, las experiencias previas del vendedor que ayudan a convertirse en un vendedor exitoso. Es muy imposible que el gerente logre influir o cambiar ciertas variables, excepto mediante la selección de personas con los rasgos que el gerente de ventas desea. Ya vamos a explicar por qué. También la parte de las habilidades personales, que es posible cambiarlas, cambiar ciertas habilidades de acuerdo a las experiencias y los conocimientos que va adquiriendo el vendedor cuando ya se empapa totalmente del tema y empieza a hacer la venta. Entonces, la empresa, el gerente, la empresa, el supervisor, puede influir en ciertas variables mediante programas de capacitación y supervisión, pero hay otras variables de roles, de motivación, que no las puede cambiar, o las características organizacionales. Ahí las características organizacionales sí las puede cambiar para que y las políticas de los programas que tiene la empresa de compensación y premios para motivar al empleado y que sea un empleado exitoso. Entonces, hay variables que la empresa sí las puede controlar y otras variables que no. Entonces, por ejemplo, las variables que afectan el desempeño de un vendedor en cuanto a la aptitud, los rasgos personales, la capacidad mental, los rasgos de personalidad. ¿Qué acciones puede la administración, el gerente, el supervisor hacer para cambiar esas variables? Pues no puede cambiar a la persona porque esa persona ya viene con esa característica. Lo que puede hacer es en el momento de reclutar y seleccionar, elegir a los empleados que tengan las características que la empresa necesita para las ventas, ya que no podemos influir en que un empleado tenga las habilidades o las aptitudes de las ventas, o no podemos cambiarle que pase de introvertido a extrovertido. Pero entonces, si necesitamos que un empleado sea extrovertido, que tenga dentro de sus cualidades que sea extrovertido, pues en el momento
en el momento en el que los empleados, en el momento en el que vayan a hacer el reclutamiento, ya pues ahí es donde podemos elegir a los empleados que necesitamos con esos riesgos. Las características personales como rasgos físicos, los antecedentes familiares, la formación profesional, educativa, la experiencia de trabajo y ventas, el estilo de vida. ¿Cómo se pueden cambiar? Pues también en las políticas de reclutamiento, porque es que las personas ya tienen un nivel profesional, las personas ya tienen ciertos rasgos físicos, tienen ciertos ya antecedentes familiares, tienen ciertas experiencias de vida, de trabajo, de ventas, que el gerente pues no las puede cambiar y modificar, tendría que volver a nacer la persona. Entonces lo que puede cambiar, lo que puede hacer el gerente, el supervisor, el personal de psicología que maneje el tema de la contratación, es dentro de sus políticas de reclutamiento al momento de hacer la selección de personal, pues como les decía en el punto anterior, seleccionar a un vendedor que cumpla con esos rasgos físicos, esa experiencia y esos antecedentes de acuerdo a lo que exija y lo que necesite la empresa que considere que va a ser un exitoso, una selección exitosa para su venta. Julián, bueno. Niveles de habilidad. Todo lo que tiene que ver con la pericia, para las actividades del puesto, todas las habilidades que tiene que tener para el puesto, eso sí lo puede modificar la empresa. ¿Cómo lo modifica? ¿Qué acciones puede hacer la empresa? Pues ya capacitando y supervisando al empleado que hemos contratado, eso sí puede influir y puede cambiar las habilidades que tenga el empleado. La percepción de roles como la percepción de las exigencias del trabajo, de las expectativas de los compañeros y demás. ¿Qué acciones hace la empresa para poder modificar esa percepción que tenga el empleado? Pues mediante capacitaciones, supervisiones, políticas de la administración y demás. Eso también puede la empresa modificarlo y cambiarlo. Otra variable que afecta al desempeño, la motivación, entonces el deseo de dedicar esfuerzos a realizar actividades específicas del puesto, entonces eso lo puede entrar a corregir la administración mediante sistemas de compensación y premios. Ahí sí puede influenciar la empresa en la motivación del empleado. Los factores organizacionales y ambientales que afectan el desempeño, el potencial de ventas, la autonomía, la fuerza competitiva de la empresa y todo eso sí lo puede controlar el gerente de ventas, el supervisor, mediante una organización del personal de ventas, un buen diseño del territorio y programas de marketing. Todo eso sí lo puede cambiar la empresa, esto de aquí para acá. Pero de aquí para acá ya se tiene que tener en cuenta en el momento de seleccionar al personal, porque son cosas que pueden afectar el desempeño, pero que la empresa no lo puede cambiar a menos que elija el personal idóneo para el cargo. Debido pues, a la naturaleza del análisis que se hace, es importante recortar y sacar conclusiones a una tarea que debe hacerse siempre con cuidado, que es el tema de la selección del personal. Se puede llegar a tomar análisis de los estudios que se hicieron, las entrevistas que se hicieron a ciertas empresas y ciertos gerentes para identificar cuáles son los determinantes del desempeño de ventas. Entonces, hay unas variables que son muy importantes para el desempeño de ventas que se tuvieron en cuenta al momento de hacer y se sacaron las conclusiones de esas entrevistas. Y hay variables personales y organizacionales que explican parte de la variación en los resultados de los vendedores, afectan el desempeño, la variación en el desempeño. La fuerza de las relaciones entre algunas de las categorías que se evaluaron. Entonces se evaluaron categorías demográficas, de sexo, de educación, estilo de vida,
Y todo eso, ese desempeño que tiene en las ventas del empleado, pues eso también va de acuerdo con el tipo de cliente y la clase de producto o servicio que se vaya a vender. Entonces, eso requiere diferentes rasgos personales, actitudes, habilidades para tener éxito en diferentes clases de puestos de ventas. Entonces, en promedio, los factores que los gerentes de ventas pueden controlar o influir, como la percepción de roles, las habilidades y la motivación, todo eso explica la mayor parte de la variación en el desempeño entre los vendedores. Pero en cambio las características personales que ya llevamos dentro de sí en nuestros genes, como la actitud, los antecedentes personales, los rasgos de personalidad, eso está más relacionado con las diferencias individuales en el desempeño de cada empleado y que tuvimos que haberlas tenido en cuenta en el momento antes de contratar al personal, cuando estábamos haciendo la reclusión y el análisis. Entonces, esas conclusiones que se hicieron en esta encuesta indican que los vendedores exitosos nacen, pero también se hacen. Que se debe reclutar a gente con rasgos personales y habilidades que estén apropiadas para determinar tareas de venta. Un determinante crucial para el desempeño final de ventas es ese, saber elegir qué habilidades debe tener la persona para el cargo. Entonces, es muy importante elegir a quién se contrata, pero también es muy importante la manera en que esos vendedores son administrados para llegar al éxito, es decir, cómo son capacitados para poder lograr todas las ventas. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Los costos de tener unas normas de selección inadecuadas, ¿qué nos lleva a costar tener una mala selección de personal? Entonces, aunque las características personales influyen, pero en menor grado en el desempeño de largo plazo de un vendedor que las políticas de la compañía y las acciones de la empresa, porque las políticas y las acciones de la empresa influyen un poco más que las características con las que ya cuenta el vendedor. Pero hay otra razón porque las empresas deberían poner mucha atención en contratar los tipos correctos de personas para la fuerza de ventas. Entonces, ¿qué pasa? Quienes no poseen los rasgos personales y las habilidades para ser realmente exitoso en determinado puesto de venta, pues probablemente se van a frustrar y renuncien o puedan llegar a ser despedidos. Entonces, antes de la capacitación y la experiencia los vaya a convertir en empleados productivos. Se pueden llegar ellos a cansar antes de adquirir las actividades que se necesitan para hacer una muy buena venta. Podemos cansar o quemar, como se dice, al empleado si no escogimos al indicado, porque por más de que lo capacitemos, ese proceso de mientras se acopla al cargo, pues es un poco demorado y requiere tiempo. Y quienes no tengan las características y las habilidades para que les vaya bien, pues en el camino se van quedando, se van quemando, no les va a gustar y pues se pierde toda la inversión que se hizo en capacitar a ese personal. Entonces, se calcula que hasta el 65% de la rotación indeseada de personal es el resultado de la insatisfacción laboral que se presenta en empleados frustrados, contratados en puestos que poco tiene que ver con ellos. Entonces, tener en cuenta que reducir el costo de la rotación afecta, pero de forma positiva para una empresa grande. Entonces, por ejemplo, hay una empresa empresa proveedora de copiadoras, videoconferencia, integración de redes y otras soluciones de video para empresas, para unas empresas medianas. Apareció en la lista Forbes, la empresa Global Imaging System, una empresa de sistemas, que apareció en la lista de Forbes como una de las 400 mejores empresas grandes de Estados Unidos. Esa empresa calculó que los costos de rotación representan para ellos 11.25 millones de dólares anuales. Entonces, al cambiar el proceso de selección, esa empresa experimentó una reducción del 25% en su rotación personal.
Entonces, lo que tradujo en ahorros de 2.8 millones de dólares se ahorraron ellos. Entonces, recordemos, tengamos en cuenta que reducir la rotación de personal también beneficia a las empresas pequeñas. Otra empresa redujo su rotación de personal de 89% anual a 13% anual, lo que se traduce en un ahorro sustancial en una empresa de solo 200 empleados, así sea una empresa de 5 o 10 empleados, pero que se disminuya la rotación, hace que pues, se ahorre muchísimo tiempo, inversión en dinero y demás. Entonces, todas las investigaciones que se han hecho respecto a los costos que eso produce indican que alrededor del 15% en promedio de la fuerza de ventas de una empresa renunciará o será despedida en un año, en cierto año, mínimo un año. Y las posibilidades de que cualquier vendedor renuncie o sea despedido durante tus primeros 5 años de empleo en una empresa, pues se aproximan a 50 y 50, como a la mitad. Esto muestra que las compañías no siempre tienen éxito al identificar y contratar empleados con las características y habilidades personales que se requieran para convertirse en vendedores exitosos y satisfechos. Entonces, por ejemplo, hay que mirar muy bien el perfil del cliente. Más adelante les voy a explicar varias cositas importantes respecto a la formación profesional. Hay que mirar el perfil del comercial, si nosotros queremos que no haya rotación, sino que el empleado se quede para siempre, entonces preguntar las aspiraciones que tienen. Por ejemplo, en mi caso, ellos debieron pensar un poco en el que yo estaba pues formándome, la formación profesional que tenía, que de pronto mis aspiraciones era crecer dentro de la empresa y era muy posible que de acuerdo a mi formación profesional, si me salía algo mejor, pues yo me iría de ahí lo más pronto posible. Entonces eso significaba que se iba a perder de pronto la inversión que hicieron en capacitarme, pero bueno, yo agradezco a mis jefes que me dieron la oportunidad y no pensaron en ese tema, porque pues gracias a ellos tuve la experiencia que tuve. No estaba dentro de mis planes llegar a ser comercial porque mis aspiraciones dentro del banco eran otras, pero pues eh, eso sirve. No sabe qué pasó por allá afuera. Eso sirve para mi formación, para mi experiencia de todas maneras. Por eso les puedo hablar con propiedad del tema. ¿Sí ve? Entonces, nada de semana, lo que uno aprenda, lo que haga, el puesto en el cargo en el que se desempeñe, todo le va a servir en algún momento de su vida y pues aquí estoy yo dando fe de eso y dando frutos de esa experiencia que algo me tenía que servir para transmitirles desde mi experiencia el conocimiento a ustedes para que adquieran esas tácticas y esos tips que les pueden servir en cualquier momento. Entonces, como las empresas pues gastan mucho dinero y tiempo capacitando y apoyando a sus nuevos vendedores antes de que estos comiencen a generar ingresos, pues los errores en el reclutamiento y la selección de personal que conducen a una alta y temprana rotación, pues suelen ser muy costosos. Entonces, las empresas que manejan productos de alta tecnología o líneas de productos amplias y complejas llegan a gastar más de $1,000 al año en la capacitación de un nuevo vendedor. Entonces, en una amplia gama de industrias de bienes y servicios industriales y de consumo, las compañías dedican un promedio de 4 meses y gastan más de $7,000 en la capacitación de cada nuevo representante de ventas. Entonces, es necesario un periodo de 3 meses a un año antes de que los nuevos representantes de ventas, los comerciales, lleguen a generar suficientes ventas para cubrir su sueldo y gasto. Por eso es que se dice que si un empleado se sale antes del año, pues la empresa no alcanza a recuperar la inversión que hizo en ese empleado. Es como una pérdida para la empresa. Entonces, cuando un vendedor frustrado renuncia en el primero o segundo año de empleo, la empresa no recupera nunca los costos de reclutamiento y capacitación de esa empresa. Es necesario
que haya un periodo de 3 meses a un año antes de que los nuevos ejecutivos generen suficientes ventas para cubrir su sueldo y los gastos que se le pagan a este comercial. Entonces, como hay errores, porque en todos los departamentos de la empresa los hay, como hay errores en el reclutamiento y la selección puede ser costosa en el corto plazo y que conduzca a una menor productividad de pronto en el largo plazo, pues independientemente de lo bien que una empresa capacite, supervise, motive a su fuerza de ventas, muchos gerentes consideran que la evaluación y la selección de nuevos candidatos es uno de los aspectos más importantes de su trabajo, es decir, que se debe tener muy bien se debe hacer muy bien la selección antes de invertir en el proceso de capacitar a los clientes. Entonces, a los comerciales, a los vendedores, porque desde ahí es donde nace que se haga, que haya productividad, aumente la productividad con el empleado que se capacita, que se capacitó. Me queda alguien por ahí, tiene el micrófono encendido. Silenciar a todos. Listo. Y es que mis vecinos hablan muy duro que se escucha hasta acá y parece que estuvieran peleando. Dios, bueno. ¿Cuáles son las características que buscan los gerentes de ventas en el momento de reclutar a esos vendedores exitosos? Entonces, a quienes tienen empresa y a quienes pues pronto vayan a tener su propia empresa y la oportunidad de contratar comerciales o que a los comerciales tengan la oportunidad de ascender a supervisores. Entonces, ¿qué características deben buscar? Pues suele considerarse que la aptitud y las características personales establecen un límite superior en la habilidad de un individuo para hacerse cargo de determinado puesto de ventas. Dos personas con motivación, percepciones de rol, buena capacitación, tienen diferentes niveles de desempeño, porque uno no cuenta con los rasgos personales o las habilidades necesarias para realizar el trabajo que posee el otro, o uno quiere más ese empleo que el otro, uno le gusta más trabajar ahí que el otro de pronto por compromiso, porque le tocó, por un escampadero, porque sí, hay ciertas cosas que por más de que hayan dos empleados que los capaciten igual, que hayan ingresado el mismo día, que hayan pasado igual la entrevista, pero no van a responder igual porque tienen unas características, unos rasgos personales con los que ya viene formado que no tenga la otra persona. Entonces, las preguntas que hay que analizar en ese caso son las siguientes. ¿Qué rasgos personales y habilidades específicas permiten que una persona tenga buenos resultados en las ventas? ¿Cuáles son los determinantes de la aptitud en esta área? Entonces, una manera de responder a esas preguntas es poder identificar las características personales que los gerentes están buscando cuando seleccionan nuevos vendedores. Entonces, con base en los resultados de varias encuestas que se le hicieron a los gerentes de ventas, se dice que el entusiasmo se clasifica consistentemente entre los atributos personales que toman en cuenta cuando deciden a quién van a contratar. Otra característica que es muy importante es la habilidad que tienen los ejecutivos para ser bien organizados, la ambición que tiene, y dos atributos relacionados entre sí son la capacidad de persuasión y la habilidad verbal, obviamente, porque pues se necesita que la persona tenga la habilidad para persuadir al cliente y no dejarse vencer o desanimar frente a la primera objeción que el cliente le salga con, ay, no, es que la competencia me está brindando mejor servicio. Ah, bueno, listo, sí, señor. Bueno, gracias, hasta luego. No, pues insistir, persistir, mirar los beneficios, las ventajas que tenemos frente a la competencia. Por eso es una característica muy importante que deben tener los ejecutivos persuasivos. Y la habilidad verbal, pues
para poderse desenvolver ante cualquier objeción que pretende el cliente, ante cualquier queja también que le ponga, cualquier mala experiencia que tuvo con el producto o servicio. Entonces tener una habilidad para poder improvisar en ese momento en el que le salga al cliente con alguna queja o algo que se vaya a echar para atrás a la venta. Entonces, aunque hay muchos ejecutivos, muchos gerentes creen que la experiencia previa en ventas es muy importante para indicar la actitud de los nuevos empleados, suele considerarse que la experiencia general en ventas es más importante que la experiencia en la venta de productos o industrias específicas. Entonces, que no quiere decir esto, que no porque yo haya tenido una experiencia en ventas, creo que me voy a desempeñar bien de pronto vendiendo cierto producto o cierto servicio, ¿sí? No, eso tampoco quiere decir que porque tenga mi hoja de vida llena de experiencia comercial o muchas ventas, depende también en qué empresas se ha desempeñado, en qué empresas ha trabajado, porque no es lo mismo vender un servicio que vender un producto, no es lo mismo trabajar en un banco que trabajar no sé yo, en un hospital, en una tienda, en un centro comercial, ¿sí? Son empresas diferentes que se necesitan manejar tipos de clientes diferentes. Entonces, que yo tenga la experiencia en ventas no significa que eso vaya a ser ya como un factor determinante de éxito en mí para que me contraten, ¿sí? Hay que mirar otras habilidades porque no, eso no significa que se vaya a generalizar y que me vaya a desempeñar muy bien en otro tipo de empresas que de pronto no he tenido la experiencia de estar. Entonces, esas encuestas que se hicieron, se preguntó a los ejecutivos qué buscan cuando contratan a nuevos vendedores. Pero ellos hicieron como una especie de instructivo, pero no proporcionan una respuesta definitiva como tal a la pregunta de qué características personales hacen que algunos individuos resulten mejor que otros. Entonces, las investigaciones y las respuestas que se hicieron a esas encuestas reflejan solo opiniones de gerentes con las características que tienen que ver con el éxito en las ventas en ciertos mercados. Entonces, reflejan opiniones, percepciones de los ejecutivos de ventas que respondieron estas encuestas, pero muchas de esas percepciones se basan en años de experiencia práctica. Pueden que sean incorrectas las respuestas o los prejuicios y estar basados únicamente en el conocimiento de un número limitado de industrias o de cierto tipo de supuestos. Pero hay una manera más objetiva de determinar qué características personales son específicas para que haya una mayor relación con el éxito en las ventas, y es estudiar una gran cantidad de grupo de vendedores, y así con eso pues sería muy útil analizar con más detalle cuáles son las variables específicas incluidas en los rubros, en la parte de la aptitud, las habilidades, las características personales. Entonces, pues ya también hay otros estudios que se hicieron sobre eso, entrevistaron a los comerciales, que ellos son los implicados en hacer las ventas, y se les preguntó también cuál fue su éxito como vendedor. Entonces, también esa es otra forma en la que se puede hacer, entrevistando a los mismos comerciales de cuáles son sus tácticas de ventas para ser unos ejecutivos muy exitosos. En cuanto a las investigaciones que se hicieron, les comentaba anteriormente respecto a las características personales de los vendedores exitosos, y estos son los resultados que generó la encuesta. Acá, modestia aparte, pero quise poner un ejemplo de cómo manejan ese reconocimiento especial y esa motivación, el valor agregado de la compañía, de la empresa, el salario emocional, ¿sí? Todas esas cositas que se siente uno como motivado, como con un respiro de seguir, de me gusta mi empresa, de tener sentido de pertenencia, porque cuando uno le va bien en la empresa, pues uno está en las nubes, en la gloria, mi empresa es lo mejor, lo máximo, la recomiendo.
pero cuando los incentivos y las ventas no van tan bien, pues la curva emocional empieza a bajar y uno se empieza a aburrir y a cansar y a ser negativo. Y bueno, pasa en las mejores familias, pasa en la vida real, pasa en todo lado. Entonces, allá la gente, la jefe para motivarnos, entonces cumple con ciertas características, entonces que el ejecutivo del mes, y ahí está el cuadro como la mención de honor, cuando entra el cliente a la oficina, lo primero que ves es la imagen del ejecutivo. Cada 3 o 4 meses, eh, la parte de la gerencia comercial desde Bogotá le envía a la jefe para que ella realice estas festividades de mencionar y dar regalos que envían de Bogotá. ¿Qué son cuáles regalos enviaban? Entonces enviaban que gorras del banco, que bolsos. La otra vez que jugó la selección, estábamos en esa época, entonces envió las originales de Colombia, las que vendía Adidas, creo. Sí, cierto tipo de incentivos para los mejores ejecutivos de ese primer trimestre. Entonces, que el refrigerio y que demás, que la foto con todos los gerentes de oficina, con la gerente regional, por acá también, entonces estaban todos los gerentes de cada oficina, y como nosotros somos los que les inyectamos, les metemos las ventas a los créditos a cada oficina, pues ellos estaban ahí presentes haciéndonos la entrega, el reconocimiento. Nos dan medallas, nos dan medallas, nos dan los prendedorcitos acá de acuerdo al nivel en el que estábamos clasificados y demás. Bueno, entonces, una de las limitaciones de ese análisis, de pronto esa investigación que se hizo de los factores relacionados con las diferencias en los resultados de las ventas, es que pues esas variables se definieron con mucha amplitud. Entonces, cada categoría de esas que están acá contenía un gran número de aspectos más específicos. Entonces, estaba muy, muy amplia, muy general. Eh, por ejemplo, las características físicas, yéndonos a la parte de las características físicas, la información que se obtenía, pues, eh, era un poco discriminatoria porque las eran características como la edad, género, raza, y esas no pueden incluirse en las solicitudes, no se les puede preguntar o rechazar a un individuo porque sea de cierto tipo de color de piel. Actualmente eso ya, esas técnicas de discriminación ya no pueden existir en una empresa, entonces eso saldría como de ahí de taquito de una vez en el momento de hacer una selección de personal. Entonces, ¿cómo sería en resumen los resultados que dieron esa encuesta? Reveló características y rasgos personales específicos que permiten distinguir mejor entre los vendedores de alto y bajo desempeño en comparación con las categorías tan amplias que hemos examinado anteriormente. Hay unas variables demográficas y físicas. ¿Cuáles son? Entonces, como el sexo y la edad, los atributos físicos como la estatura y la apariencia. Esa variable explicó y nos arrojó el resultado de que solo alrededor del 5% o menos de la diferencia en el desempeño de los vendedores, es decir, que no significaba mucho las variables demográficas y físicas en un vendedor para que le afectara el desempeño, no era mucho la diferencia. Entonces, había que ver es respecto a las políticas que tiene la empresa con oportunidades de iguales para el empleo de mujeres, de minorías, ¿sí? Cómo ellos tienen ese manejo para contratar a todo tipo de empleados sin importar su sexo, su religión, la apariencia física, ¿sí? Esa parte por eso se descarga un poquito, porque se descarta un poco porque actualmente pues no hay empresas
que se limiten, se supone que no deberían haber empresas que se limiten a contratar de acuerdo a su apariencia física, aunque ahora con el tema de las redes sociales están apareciendo casos en los cuales sí los hay. Por ejemplo, no sé si vieron un caso por ahí que se publicó en el Facebook, donde estaban buscando una persona para manejar un restaurante como para mesera, y entonces el reclutador por WhatsApp le estaba pidiendo que fotos, ¿no? Que foto de cuerpo entero, y le empezó a hablar de otros temas, que estaba muy bonita, que el novio qué diría, que no sé qué, y que incluso la misma esposa del reclutador salió a defender al esposo y que no sé qué más. Entonces, pues se supone que eso era eh, aspectos físicos que no se deben tener en cuenta, pero pues no sé, hay empresas en las cuales no cumplen con esa la forma legal de contratar. La parte del sexo y raza, entonces en muchas otras categorías de puestos, las ventas industriales fueron durante muchos años una ocupación de hombres blancos predominantemente. En este campo las oportunidades de empleo para mujeres y minorías raciales estaban muy limitadas. Entonces, muchos gerentes de ventas creían que las mujeres y las minorías raciales no tendrían tan buenos resultados como los hombres blancos. Entonces, era un prejuicio de que algunos clientes estarían renuentes, es decir, estaban como apáticos a tener trato o a comprar a vendedores de grupos minoritarios. De todas maneras, muchos gerentes creían que las mujeres también eran demasiado emocionales, que le faltaba la energía y la seguridad en sí misma para ser vendedoras efectivas. Algunos gerentes creían que la rotación sería mayor entre las mujeres a causa de matrimonio y maternidad y que estarían menos dispuestas a viajar y a divertirse con los clientes. Bueno, aquí hago un paréntesis porque eso no únicamente son los hombres mirando en el lado machista. Las mujeres también llegan a pensar eso, y lo digo por experiencia propia. No sé si les comenté a ustedes o fue, bueno, voy a volver ya que cae traer a colación el tema, ya que estamos hablando de eso. Uno pensaría que no, eso se pensaba antes, ahora es diferente, ahora la gente no piensa así, ¿cómo se le va a ocurrir? Pero sí, en la actualidad pasa. Miren que a mí me sucedió cuando se me dio la oportunidad, se dio la oportunidad de una vacante, había interna, ser supervisor del grupo del banco, de otra supervisora que maneja la fuerza externa, pero los que van a visitar a los municipios, a las zonas rurales y al área metropolitana, así fuera de Bucaramanga. Yo estaba con la jefe que manejaba solo Bucaramanga, había otra supervisora que manejaba el área metropolitana, ciertas zonas rurales y demás. Y resulta que recién terminé el embarazo, sí, después del embarazo, después de que regresé del periodo de licencia a trabajar nuevamente, fue que se dio esa oportunidad. Entonces, cuando vino la gerente de la jefe de mi jefe, que venía de Bogotá, a realizar las entrevistas y todo el tema para esa vacante que se había presentado, nos contó la misma jefe de nosotras, una supervisora, llegó y dijo, uy, ¿qué tal la doctora? Dice que eso es mejor los hombres porque las mujeres se embarazan y toca darle mucho tiempo de maternidad. Eso, como que nos quedamos como que, sí, obviamente pues la jefe de mi jefe es una señorita, es una señora soltera que no tuvo hijos, no, nada de eso, y de pronto ella piensa así, y pues sea muy radical por el tema de que a ella le exigen resultados y demás, pero pues se supone que entre mujeres nos tenemos que apoyar y sí, por la solidaridad de género y demás, y uno pensaría que el hombre al ser machista es el que sale con esos comentarios, pero oh, sorpresa que en pleno siglo XXI y que una persona diga eso, o sea, de entrada como que me hirió mis sentimientos, mi susceptibilidad, porque yo acababa de tener a mi pequeña y como que si eso me hubiera caído para mí un baldado de agua fría,
porque yo estuve siempre bastante tiempito, medio año por fuera, como les explicaba, entonces como que quedé como que no, ya definitivamente descartada esa oportunidad y efectivamente se la brindaron a un hombre. Todas las personas, coincidencialmente, que nos postulamos para el cargo, mis demás compañeras que tenían incluso más años en la empresa que yo, eh, las que nos postulamos todas fueron mujeres. A él en ningún momento lo vimos ahí presentando las pruebas y de repente, oh sorpresa, que llegó un, es- un comercial, pero que era de la parte de crédito hipotecario, o sea, de libranzas, poco. No había manejado en el banco las libranzas, mientras que todas las personas que nos postulamos éramos mujeres que ya habíamos tenido hijos ahí precisamente en el banco y llevábamos años en la empresa, porque habían otros que llevaban más años que yo incluso manejando el tema. Pues, de ahí yo era la única con maestría, pero las demás tenían pues, contaban con la experiencia de muchos años y de repente pues le dieron la oportunidad a otra persona. Entonces eso es lo que uno dice como que se desmotiva a veces uno ya no ve más oportunidad, o sea, de que solo esa era la única posibilidad que uno tenía como de pensar en hacer carrera ahí y de pronto ascender a supervisor. Entonces yo me aguanto otro poquito, no me voy para otro lado esperando que llegue la oportunidad, pero se dio y no se tuvo en cuenta y uno llegó a pensar que fue de pronto rosca o que lo que dijo la doctora esta había sido cierto, estaban esperando era que fuera un hombre porque las mujeres se embarazan, ¿cierto? Entonces eso ya le deja a uno como mucho que pensar y desmotivación y fue otra de las causas también por la que me obligó a tomar la decisión también de irme, que no había oportunidad de crecimiento ahí en esa parte, porque pues cuando la hubo no se dio la oportunidad. Uno hubiera esperado que, bueno, de pronto escogieran a otra más antigua, por lo menos, que se quedaran alguien conocido del grupo que ya tenía la experiencia, que se lo merecía porque conocía el producto de la libranza, pero no, se lo dieron a otra persona que no tenía nada que ver ahí, pues bueno, son cosas que uno ve en todas partes, suele suceder. Entonces, también los gerentes de ventas de mayor edad tuvieron ciertas percepciones, hoy dicen que no estoy seguro de cómo hubiera manejado una mujer si hubiera contratado a una, pero pues afortunadamente esos gerentes ya se retiraron hace años o se les sustituyó, ya se pensionaron. Sin embargo, los cambios sociales han mejorado las oportunidades de empleo, entonces las mujeres y las minorías se han movido a puestos importantes y han demostrado una gran habilidad y capacidad en las ventas. Nosotras las mujeres ahora estamos teniendo bastante representación en este ámbito, pero todavía falta más por avanzar. Sin embargo, las mujeres representan menos del 25% de los ejecutivos de ventas. Sin embargo, ellas tienen 14% de los puestos de administración de ventas en empresas industriales. Las mujeres han logrado una mejor aceptación en algunas industrias, como las de comunicaciones, en la industria editorial, en seguros y servicios de negocios, en comparación con las dominadas tradicionalmente por hombres, como las de construcción, maquinaria, metales primarios. Ahora hoy en día pasamos por una construcción y vemos a las ingenieras ahí con su implementación y dirigiendo, entonces uno como que se le sube el ego de mujer, como el poder femenino, todo ese tipo de cosas, como que se siente uno orgullosa de verse bien representada por el género, ¿cierto? Pero hay otro aspecto que las mujeres enfrentan en muchas profesiones, incluidas en la venta, y es el nivel de ingresos en relación con el de los hombres. Eh, todavía existe... eh, Todavía existe, ay, no sé cómo adaptar esto. Todavía existe el tema
de las brechas de los niveles de ingresos de hombres y mujeres que ocupan puestos similares. En comparación, pues, con otras empresas, los ingresos varían en toda la carrera de un individuo. Hay un abismo entre los ingresos de los hombres y las mujeres que se dedican a la profesión de las ventas. Yo te la dejo, esa lo siento. Las tendencias históricas. A ver, Albanelli no me está poniendo atención. Hay empresas en las que pues, esa brecha de ingresos y la parte de salarios se está cerrando, pero todavía hay en la actividad de las ventas. Nosotros creeríamos que no, pero con todas las cosas que pasan y por lo que uno ha pasado, por la experiencia que uno ha vivido de ciertas empresas, se ha demostrado que sí, sí es así. Como ustedes ven en el ejemplo que yo les mostraba anteriormente, de que uno creería que las mujeres no piensan eso de las mismas mujeres, de los embarazos y demás, o que en pleno siglo XXI ya ese pensamiento como que está mandado a recoger, pero sí, de que los hay, los hay. Entonces pueden existir empresas que manejen una diferente brecha salarial en ese sentido. Entonces, bueno, ya para no alargarlos más y que me quede hablando más del tiempo, faltan 10 minuticos para acabarse nuestra clasecita, entonces voy a dejar hasta acá grabando y si alguien tiene alguna pregunta